Buenos días o buenas tardes. El día de hoy quiero compartirte una serie de temas, o en el transcurso de los días quiero compartirte una serie de temas que es acerca de los tipos de ovejas que hay en la iglesia. Así que quiero que me acompañes a Ezequiel 34:4. Dice: no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, dice. 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Así que en Ezequiel 34, versículo 4, habla de la enferma, de la débil, de la perniquebrada, de las que andan errantes, de la descarriada, etcétera. Pero en específico quiero hablarte hoy solo de una oveja. En el transcurso de los días vamos a estar hablando de las demás. El día de hoy quiero hablarte de la oveja débil, la oveja débil. Así que si tienes donde anotar o quieres compartir este tema en tu iglesia, o en algún momento, quiero que puedas escribir algunos de estos caracteres o formas de actuar de esta ovejita, la oveja débil, la oveja débil. Ok, así que cuando hablamos de una oveja débil es aquella oveja que es frágil, que está flaca, que no está bien alimentada, que está débil, que anda sin ánimo, que anda sin ánimo. Entonces, hablando de esta oveja débil que no se alimenta, esta débil la vamos a dividir en dos secciones. En dos secciones. Vamos a hablar de las débiles, pero de aquellas ovejas que vienen entrando al redil, aquellas ovejas que se convierten al Señor, que son recién convertidas. Y también quiero hablarte de las otras ovejas que también son débiles, pero que han tenido 10 años, 8 años y no crecen, y no crecen. Así que hablando de la oveja débil, de la oveja que es recién convertida, esa oveja hay que andarla cuidando, hay que sanarla, hay que alimentarla. Mayormente esa oveja depende de su pastor. Esa oveja depende de su pastor. Y esta oveja está cuidado, o sea, está al cuidado del pastor. El pastor está encargado de alimentarla, está encargado de darle comida, de darle unos pastos, de darle donde descansar, de darle buenas aguas para que se refresque. Básicamente esta oveja que es débil o que es recién convertida, el pastor la anda cuidando, la anda alimentando, la protege, la cuida, le da todos los suplimentos necesarios para que ella se desarrolle. Entonces, esta oveja débil no sabe cómo alimentarse. Es como, por ejemplo, hay personas que recién se convierten y vienen al camino, ¿verdad?, del evangelio y no saben cómo leer la Biblia, no saben cómo orar. Entonces, estas ovejas no saben cómo alimentarse. Entonces, ¿qué pasa? Que a esta oveja se le disipula, se le enseña temas básicos acerca de bautismo, que es el evangelio, por qué Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Temas básicos, temas básicos. Básicamente a esta oveja solo se le da leche, solo se le da leche. No puede comer comida sólida, solo puede tomar leche. ¿Por qué? Porque todavía no está apta, no tiene encías todavía. Entonces se le ayuda a esta oveja se le ayuda a leer, se le da historias bíblicas, se le enseña cómo orar. eh, y esta oveja, después de un tiempo, obviamente que se va a volver eh, independiente. Después de un tiempo, después de que es el tiempo de andarla cuidando, de alimentarla para que agarre fuerza, esta oveja tiene que volverse después, durante el tiempo, independiente. Es como un niño. Un niño se le cuida en un principio, se le protege. ¿Por qué? Porque no puede cuidarse por sí mismo, entonces se le cuida a él. Entonces, pero ya después de una edad, al niño se le va dando responsabilidades, o se le permite que ande un poquito más suelto para que él pueda ser independiente. Ahora, también estas ovejas
estas ovejas tienen sus sentidos espirituales no desarrollados, no tienen sus sentidos espirituales desarrollados. Entonces, estas ovejas dependen del pastor, porque como vuelvo y repito, como son recién convertidos, todavía no saben el camino de la verdad, no saben, muchos se preguntan, ¿y cómo puedo saber la voluntad de Dios? Temas básicos. Entonces, estas ovejas dependen del pastor. ¿Por qué? Porque sus sentidos espirituales no están desarrollados al 100, no están desarrollados al 100. Entonces, ¿qué pasa? De que van donde el pastor y le preguntan al pastor qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque ellos todavía no saben discernir entre lo bueno y lo malo, vienen comenzando. Entonces, ese sería el otro punto, de que porque no tienen sus sentidos espirituales desarrollados, no saben qué está bien y qué está mal, entonces necesitan un instructor, alguien que esté a la par de ellos instruyéndolos, para que ellos sepan qué está bien y qué está mal. Así que estas personas siempre van a necesitar ser discipuladas, siempre van a necesitar de la ayuda de un maestro. ¿Por qué? Porque no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque vienen de un mundo donde la conciencia de ellos estuvo dormida y no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Es como en la Biblia dice que algunos llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Entonces el mundo como que ha distorsionado lo bueno y lo malo. Entonces estas personas que vienen saliendo del mundo al evangelio, se les ayuda en esa parte a distinguir, a que sean sensibles a la voz de Dios, a que puedan distinguir entre lo que Dios le place y a lo que Dios no le trae agrado, ¿verdad? Entonces, ese es también básicamente el bebé espiritual. La oveja débil es como el bebé espiritual. Hay que decirle qué cosas están bien y qué cosas no hay que decirle. Esa oveja siempre va a venir a su líder, le va a preguntar qué está bien, qué está mal. Ahora, eh, eh, hablando de esta oveja que es recién convertida, va, se le ayuda, como decíamos, se le dice que está bien, que está mal, se le ayuda a leer la Biblia, se le enseñan los fundamentos básicos y va aprendiendo. Básicamente es como un bebé, es como un niño que hay que cuidarlo, hay que enseñarle, pero está el otro tipo de oveja también, que también es débil, pero no es porque no se le ha alimentado. No es débil, no porque no se le ha alimentado, no porque no se le ha cuidado. No es flaca, no porque no se le haya discipulado. Básicamente esta oveja se vuelve perezosa. Perezosa. Es por eso que al principio del video les comentaba de que habían dos tipos de ovejas, ¿verdad? Que también son débiles. Las que vienen entrando al evangelio, que se les comprende que necesitan ayuda, pero hay ovejas que tienen 10, 8 años, 15 años y todavía dependen de sus líderes. Todavía dependen de lo que el pastor tiene que decirles si está bien y que está mal. Esas ovejas se han vuelto tan holgazanas que no se pueden alimentar a sí mismas, no pueden leer todavía la Biblia, no entienden doctrinas que ya para el nivel de ellos ya tienen que ser maestros. Es como en Hebreos, Pablo le dice a los hebreos que en vez de ser ellos maestros, ya Pablo tiene que volverles a enseñar las cosas básicas. Entonces hay personas que tienen 8 o 10 años y que no han querido crecer por perezosos. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidad. No quieren responsabilidad. Solo quieren que se les dé, que se les atienda, que se les dé atención a ellos, que todo para ellos y nunca crecen. Son perezosos. Son perezosos. No se multiplican. No producen dones. Solo están ahí guardando un asiento o tomando un espacio ahí en la iglesia. Entonces estas personas se han vuelto muy dependientes de los líderes, de los pastores, que no pueden ellos mismos saber cuál es la voluntad de Dios. En un principio sí, todos hemos pasado que necesitamos un consejero, necesitamos un instructor, pero cuando uno llega a la madurez o cuando Dios mira de que uno ya tiene cierto tiempo de estar en el evangelio o caminando con él, Dios quiere que uno también lo escuche a él, que uno le crea a él, que uno pueda crecer en intimidad con él,
que uno no dependa tanto de los demás. ¿Por qué? Porque desde que Jesús murió en la cruz, nos dio libre acceso al lugar santísimo. Pero ¿qué pasa? Que algunos son haraganes, son perezosos y no quieren entrar al lugar santísimo. No quieren darle tiempo a Dios, sino que quieren ir a la iglesia, quieren que la iglesia siempre lo estén alimentando. Que ellos no quieren esforzarse, que se han vuelto muy independientes de una persona y no dependen de Dios. No leen la Biblia, no saben cómo leerla, no saben incluso cómo orar o no saben cuál es la voluntad de Dios para ellos. O sea, no son independientes. ¿Por qué? Porque no quieren crecer. No quieren crecer, están cómodos. Están cómodos. Lo quieren todo en la boca, ya tienen más de 10, 15 años y ya deberían de ser maestros ya. Pero es porque se han acomodado y es porque no quieren tener una intimidad con Dios. Quieren que todo en la iglesia se lo estén dando. No quieren poner de su parte. Son adultos, pero en su mente son niños espirituales todavía. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. No han ejercitado sus sentidos espirituales. ¿Cómo? No están orando, no están leyendo. Cualquier problema también los desanima, los decepciona, los quiebra. Abandonan la iglesia, abandonan a Dios. Siempre he dicho que hay dos personas que, que se apartan de Dios, la que le va bien y se aparta de Dios y la que le va mal y se aparta de Dios. Estas personas son de doble ánimo, es como Pedro, son como Pedro, que le dijo al Señor, Señor, no te voy a negar, no te voy a negar. ¿Y qué pasó? Lo terminó negando. ¿Por qué? Porque estas personas que son débiles basan su fe en una emoción. También la oveja débil, que lleva tiempo en la iglesia, basa su relación con Dios con sentir. Hermanos, esto es por fe, no es por lo que yo sienta o por lo que yo mire. Es por fe y muchas veces hay que creer aún si no lo sentimos. También es como estábamos comentando, perdón, esta oveja débil basa su fe no en una creencia, no en lo que ha leído una palabra, sino que en sentir. Hoy, en estos tiempos miramos un evangelio o miramos iglesias que solo se basan en sentir en las canciones, solo miran predicadores que les añaden a sus emociones o a sus sentimientos, pero en realidad sus vidas no cambian. Sus vidas no cambian, pasan 10, 15 años y su carácter no está formado. Pero está todo quebrantado siempre los domingos y los sábados o cualquier día de la semana donde tengan culto. Pasan quebrantados siempre, pero nunca cambian. El evangelio no es de sentir, es de creer, es de aferrarse a la palabra de Dios. Es de aferrarse. Pero hoy hemos cambiado la palabra de Dios por querer sentir, por querer que mi cuerpo sienta, hermano. Mi cuerpo es engañoso, mi corazón y mis sentimientos son engañosos y cambian. Un día estoy bien y el otro día estoy desanimado. ¿Por qué estas personas casi siempre no crecen? En Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Quiero que me vayan conmigo a Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto no tiene que ver con no pecar o con o sea, no tiene que ver no tiene que ver con ser alguien que no comete errores. Perfecto también viene de la palabra madurez. Madurez. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice que la prueba produce paciencia y la paciencia tenga la paciencia su obra completa para que sabes que perfectos. También creo que veamos a Romanos 5, ahí rápido. Romanos 5, 3. Romanos 5, versículo 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice aquí Pablo,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué pasa también con estas personas que son débiles? ¿Qué pasa, hermanos? Que estas personas no crecen, no crecen y el carácter no se les es moldeado. Ok, antes de meterme ahí, estas personas, estas personas siempre, siempre, casi siempre se sienten ofendidas por todo. Si uno le llama, uno dice o menciona el nombre de estas personas, de la nada reaccionan y se sienten ofendidas. ¿Por qué? Porque su carácter no está moldeado, todo les molesta y todo las ofende. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios trabaja con nuestro carácter. Pero ¿qué pasa? Que estas personas no se han dejado moldear por Dios en su carácter. ¿Y qué es lo que hacen? Esquivan los procesos. Esquivan y se saltan los procesos. Andan huyéndole a los procesos de la vida. Andan huyéndole a los procesos que en la iglesia no quieren ser disciplinados, no quieren ser reenseñados, no quieren pasar por ninguna humillación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos dicen no, que yo no voy a pasar por eso y que no sé qué, no se quieren humillar. Pero el Señor Jesucristo se humilló, siendo rey y siendo Dios, y sacerdote también, como dice la Biblia. Y nosotros no nos queremos humillar muchas veces le corremos a nuestro llamado, nos corremos a los procesos. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los procesos? Las tribulaciones, porque moldean nuestro carácter. Puedes tener tú muchos dones, puedes tener influencia, puedes tener lo que tú quieras, pero si tu carácter es pésimo, si tu carácter, o sea, si todo te ofende y no te quieres incluso humillar, si no sos capaz de servir o humillarte delante de los demás, si no sos capaz de humillarte delante de Dios, si tu carácter no es fuerte para soportar los problemas de la vida cristiana, porque la vida cristiana no es que va a ser todo bonito y que no vas a sufrir. Si no sos capaz de soportar eso, es porque no te has dejado moldear tu carácter, es porque le andas huyendo a los problemas. Esta oveja débil siempre le anda huyendo a los problemas. En iglesia y afuera de la iglesia. No se deja discipular, no se deja disciplinar. Y en su vida diaria siempre pasa huyendo de todo. Básicamente, esa ovejita nunca se le va a moldear su carácter si no pasa a través de los problemas, a través de los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos y problemas, porque las tribulaciones te producen amor en tu vida, producen paciencia, producen esperanza, o sea, moldean tu carácter. Así que este es uno de los temas que ya tocamos, aunque faltan otros tipos de ovejas, pero esta es la oveja débil. Como vuelvo a repetir, hay dos tipos de ovejas débiles. La que viene recién entrando al evangelio y que hay que cuidar, pero está la otra oveja que también es débil y que no se alimenta. ¿Por qué? Porque se ha vuelto muy dependiente de sus líderes. No se ha relacionado con Dios. Ha dependido siempre de que un profeta o un pastor o algún evangelista les ande diciendo qué tienen que hacer cuando ya tienen que saber la voluntad de Dios. Ya tienen que haber llegado a la madurez, ya tienen que tener un carácter para entonces ya formado. Ya tienen que ser capaces de enseñar incluso. Pero es que, ¿qué pasa? Que no quieren salir de su zona de confort. Así que solo te puedo animar a que puedas aliméntate de la palabra de Dios, aférrate a ella, aunque sientas o no sientas. Lee, ora, ayuna, somete tu cuerpo. Espero que este tema te haya edificado. Esta es una de las primeras ovejas que ya tocamos, que es la oveja débil. En los siguientes días vamos a tocar las demás ovejas que hacen falta, que hay en una iglesia. Así que te animo, persiste, salte de tu zona de confort, déjate moldear por Dios. Y también eh, que Dios pueda tratar contigo, que Dios pueda
añadir lo que le falta a tu vida, sea en tu carácter, sea en amor, sea en lo que sea. Que dejes de ser débil y eh, que puedas llenarte de Dios. Aunque también no digo que muchas veces es estar expuesto o sentirse uno sensible o sentirse uno como débil no está mal, porque también Dios le gusta tratar con los débiles. Dice que de lo más vil, Dios hizo, Dios escogió lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Dios también le gusta tratar con personas débiles para que Dios miren, para que las personas puedan mirar de que Dios puede cambiar a las personas, que Dios puede convertir a una persona que no sabe nada en alguien. Dios mantiene a los orgullosos que se creen demasiado de lejos y Dios prepara y capacita a aquellos y trata con aquellos que vienen humildemente delante de Él. Así que creo que también tiene que haber un balance entre cuándo ser débil y cuándo no, ¿verdad? Uno solo tiene que ser débil delante de Dios, dejarse capacitar por Dios, buscarlo a Él, estar hambriento de Él. Así que Dios te bendiga y tenga una buena semana o un buen día. Dios te bendiga.